Hola muchachos, en este tutorial les voy a enseñar cómo enviar información mediante el puerto serial desde Qt. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro proyecto base en Arduino. En este caso, tengo un programa simple que lo que hace es que enciende y apaga un LED cada segundo. Entonces, un segundo encendido, un segundo apagado. Lo vamos a subir al Arduino. En este caso tengo un Arduino Nano, tiene que estar en Output Loader y el puerto serial es el puerto 4. Listo, vamos a darle verificar que todo esté correctamente codificado y le damos subir a la placa. Bueno, ya subido a la placa, entonces obtenemos nuestro resultado. Les voy a mostrar entonces cómo quedaría el mapa de configuraciones. Observamos que dura un segundo encendido, un segundo apagado. Listo, todo funciona correctamente. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo pero mediante el serial. Es decir, que escriba un dato en el serial y que lo prenda, otro dato, apague el bombillo. Entonces vamos a inicializar el serial, en este caso a una velocidad de 9600 baudios. Y vamos a escribir no sé, algo listo para determinar que el serial ya está funcionando, ya se ha inicializado. Listo, entonces, ¿cómo obtenemos información del serial en Arduino? Entonces, en este caso, colocamos un condicional que dice que serial.available. Este serial.available me dice cuando el serial está disponible o no está disponible. Entonces, si bueno, hay que en este caso primero que todo obtener la información del serial en una variable. Entonces la voy a colocar como un entero, una variable, y la voy a inicializar entonces como serial.parseInt. Entonces parseInt lo que hace es que toma el dato del serial y lo convierte a entero de una vez. Bueno, entonces colocamos if la variable es igual entonces a 1, digamos, entonces que haga algo, y si la variable es igual a 2, entonces que haga otra cosa. Entonces yo quiero que, bueno, entonces pongamos 0 por ahora. Entonces 0 y 1, entonces 1, el LED se va a encender, y 0, el LED se va a apagar. Listo, entonces podemos comentar esta parte. Y vamos a verificar entonces que esté todo correctamente. Y le vamos a dar de una vez entonces subir a la placa. Entonces subimos al microcontrolador el código. Y bueno, vamos a ver, entonces se abre el puerto serial, abrimos el puerto serial y me aparece el mensaje listo. Entonces voy a enviarle datos, entonces voy a enviarle unos y 0. Entonces cuando envío un 1 se enciende, pero vemos que hay un problema, se apaga el solito, no le estoy enviando ceros y se apaga solito. Entonces vamos a corregir ese problema. Bueno, ese problema se corrige primero que todo, entonces que no sea 0 sino que sea 2. Entonces si la variable sea igual a 2, entonces ya se corrige el problema. Entonces 1, envío un 1, se enciende el LED. Listo, quedó encendido. Ahora envío un 2 para apagarlo, apago. Otra vez 1, otra vez 2. Listo, funciona correctamente. Bueno, entonces otra modificación que le hice al código es que se declaró la variable como una variable global. Entonces una variable global que empieza con un valor 0. Y ese valor, y ya después dentro del loop, entonces modifico el valor de la variable en este caso. Entonces si es 1 se enciende, si es 2 se apaga. Listo. Entonces otra modificación para hacer un poco más eficiente el programa es que vamos a hacer uso de una de las funciones predeterminadas del Arduino que se llama Serial Event. Entonces Serial Event lo que hace es que lee la información del si hay algo
en el serial. Si pasa algo en el serial, entonces ejecuta de una vez esa función. Entonces vamos a ejecutar dentro del serial event lo mismo que teníamos anteriormente. Entonces si es 1 se enciende, y si es 2 se apagan, y comentamos el loop. De hecho ya no necesitamos tener nada en el loop, entonces podemos borrar eso. Bueno, ya le vamos a dar otra vez subir el código a la placa y vamos a verificar entonces que todo funcione correctamente. Entonces ya ustedes lo pueden ir haciendo. Ya yo miré que sí, efectivamente funcionaba. Listo, ahora la segunda parte de lo que vamos a hacer es ya enviar la información al Qt. Bueno, para enviar la información al Qt, entonces primero debemos ejecutar el Qt y vamos a abrir un nuevo proyecto. En este caso vamos a abrir un nuevo proyecto y le vamos a colocar en Applications un Qt widget application. Listo, elegimos la carpeta donde quiero que se guarde, coloco un nombre, listo. De aquí en adelante necesito darle next. Si quiero puedo cambiar esos valores, pero bueno, lo voy a dejar así. Verifico que sí esté conectado y bueno, entonces hay varios pasos a seguir para hacer la comunicación serial desde el Qt. Entonces primero abro el archivo .pro y en el archivo .pro entonces tengo que agregarle a Qt una característica que se llama serial port. Entonces serial port, vuelvo y construyo todo el proyecto para que el proyecto incluya todas las librerías respectivas sobre el puerto serial. Listo, esto tarda un poco. Vamos entonces ahora sí a los headers del .h y vamos a abrir. Entonces vamos a incluir primero incluir la librería qserialport. Entonces qserialport. Listo, y incluimos también la librería qserialportinfo, que es la librería que tiene toda la información del puerto serial. Bueno, ahora entonces vamos a agregar algunos atributos. Entonces una instancia de la clase qserialport que le voy a poner serial, que es un puntero, un QString que va a tener el nombre del puerto, en este caso le voy a colocar port name, y vamos a colocar entonces dos Queen16. Queen16 lo que quiere decir es que es un archivo de 16 bits de largo, entonces me garantiza que el archivo siempre va a ser de 16 bits de largo, que los voy a poner vendor ID y el product ID, que son propios de cada tarjeta Arduino. Pues en este caso estamos utilizando una tarjeta Arduino, entonces cada tarjeta Arduino tiene el vendor y el producto. Esto me sirve para verificar cuál es la tarjeta que está utilizando el usuario. Bueno, ya de acá entonces ya podemos pasar al punto cpp a inicializar las variables. Bueno, esto es el destructor, acá no necesitamos hacer nada por ahora, entonces vamos al constructor. Entonces en el constructor vamos a colocar, entonces bueno, primero hay que inicializar el serial. Entonces serial igual a new qserialport. Listo. Bueno, ya ahora entonces necesito saber, pues identificar cuál va a ser la tarjeta que voy a utilizar. En este caso entonces necesito inicializar como tal las variables de vendor ID y product ID. Para hacer eso entonces voy a utilizar una estructura propia. Bueno, antes de hacer eso entonces voy a agregar una variable booleano que me diga si el Arduino está o no disponible de una vez.
Entonces cuando está en true, Arduino disponible, false, Arduino no disponible. Entonces vamos a inicializarla en false en el constructor. Listo. Entonces ya luego de hacer esto, entonces procedemos a hacer utilizar la estructura for each. Entonces for each lo que hace es que recorre una estructura determinada, un contenedor determinado en buscando una variable de acuerdo a una variable. Entonces en este caso la variable que voy a utilizar entonces va a ser la dirección de la variable que contiene la información del puerto serial. Entonces vamos a utilizar una constante que sea de tipo QSerialPortInfo y va a ser una dirección en este caso, entonces ampersand, y le coloco un nombre cualquiera, en este caso serial puede ser. Listo. Ahora, eso en qué contenedor está. Entonces el contenedor en este caso es también de tipo QSerialPortInfo. Entonces QSerialPortInfo y vamos a acceder a Available Ports. Entonces esa es la información de cada uno de los puertos seriales. Entonces él lo va a hacer para cada puerto serial. Entonces en este caso pues yo siempre me aseguro de tener solamente un Arduino conectado. Entonces bueno, necesitamos también incluir la librería QDebug para ir verificando que todo está bien. Listo. Entonces vamos a utilizar el QDebug para imprimir el nombre del puerto serial. Entonces QDebug, instanciamos, cierro paréntesis, menor, comillas. Entonces vamos a colocar el puerto y entonces el puerto viene dado por la instancia serialinfo.portName. Entonces portName me dice de una vez el nombre del puerto. Entonces vamos a darle ejecutar, construir y luego ejecutar para verificar que el puerto serial sí esté reconocido. Listo, entonces yo ya tengo conectado el Arduino, entonces me debe salir el puerto serial donde tengo conectado el Arduino, en este caso el COM4. Y efectivamente esto no nos interesa por ahora, lo cerramos. Efectivamente es el puerto en donde tengo conectado el Arduino. Listo. Ahora entonces, como ya tengo el nombre del puerto, entonces lo voy a asignar a la variable que tengo en el punto H que se llama portName, y le voy a asignar entonces el serialinfo.portName. Listo. Para determinar entonces el vendor ID y el product ID es exactamente lo mismo, excepto que pues ya no es serialinfo.portName, sino que pues es serialinfo. En este caso sería vendor identifier y product identifier. Entonces serialinfo. Ejecutamos. Y nos debe aparecer entonces la información de la tarjeta que tengo conectada en este momento. Entonces cerramos esta ventana emergente y ya me salen acá entonces el vendor y el product ID de la tarjeta conectada. Listo, entonces ahora ya solamente me falta asignar a las variables que tenía definidas. Entonces yo tengo que vendor ID igual a serialinfo.vendor identifier.
Y para el product ID, entonces product ID igual a serialinfo.product identifier. Listo. Y ya puedo entonces cambiar entonces el Arduino available a true. Entonces, listo. Ahora entonces vamos a hacer una función que me diga, que me inicialice el resto de los parámetros de el puerto serial. Entonces vamos a dejar una función que retorne vacío y que se llame, no sé, Arduino init. Entonces no recibe nada, tampoco retorna nada. Vamos a agregar entonces la declaración, la definición. Listo. Entonces Arduino init entonces va a agregar los parámetros del puerto serial. Entonces vamos a colocarlo serial punto port name. Entonces set port name y decimos que es el puerto que ya teníamos definido anteriormente. Serial punto baud rate. Entonces vamos a sacarlo de la clase QSerialPort. Es un atributo que se llama baud, en este caso 9600. Ojo, el 9600 tiene que ser la misma velocidad de transmisión a la que estamos trabajando en Arduino. En Arduino lo que es 9600, en Qt también debo colocar 9600. Ahora agregamos entonces data bits, entonces la cadena de datos, la longitud de la cadena de datos que se envía mediante el puerto serial. Entonces vamos a trabajar a 8 bits y algunos otros. Bueno, entonces sería serial punto set parity. Entonces declaramos que no tiene variedad, no parity. Otro atributo que es el stop bit, entonces que sea de one stop. Estos atributos son estrictamente necesarios para determinar completamente el puerto serial. Entonces lo mejor es inicializarlos todos antes de hacer cualquier cosa. Bueno, otro es el flow control y vamos a decir que no tiene, entonces no flow control. Y creo que ya, bueno, sí, ya. Entonces ya podemos proceder a abrir el puerto serial. Entonces .open, y open recibe entonces un QIO device y vamos a elegir entonces el modo del puerto serial. Entonces podemos elegir lectura, solo escritura, o en este caso lectura y escritura, para que la comunicación sea en ambos sentidos. Listo, ahora ya solamente me queda llamar la función Arduino init. Entonces la voy a llamar en el constructor. Entonces bueno, antes de la llamada, entonces vamos a modificar el form y vamos a colocar dos botones. Entonces, dos push buttons, uno que diga encender, que es lo que haga cuando le dé clic se encienda el LED, y otro que se llame apagar, y cuando le dé apagar entonces se apague el LED. Entonces le vamos a cambiar el nombre, entonces el push on y el otro push off. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a agregar, le damos clic derecho, go to slot y clic, que lo que hace es que determina cuándo el botón ha sido cliqueado. Entonces, y lo mismo para el botón off.
slot, clic, ok. Listo, ya me aparecen los dos slots que reconocen cuando el botón ha sido cliqueado. Entonces esa función se va a ejecutar cada vez que le demos clic al botón on. Entonces, y cada vez que le demos la otra, cada vez que le demos clic al botón off. Entonces tenemos que cuando el serial lee un 1, lo enciende. Entonces en el on necesitamos escribir en el puerto serial un 1. Entonces, si el serial está... bueno, si el serial se puede escribir, entonces escribimos en este caso un 1. Serial.write y entre comilla doble escribimos el 1. Listo. Y para la otra función es lo mismo, pero con un 2. Entonces que escriba un 2 cuando le demos clic al botón apagar. Listo. Ahora, bueno, solamente falta entonces llamar la función Arduino init. Entonces la llamamos en el constructor. Entonces colocamos simplemente Arduino init. Listo. Bueno, pero esto vamos a utilizar entonces la variable booleana que habíamos definido previamente. Entonces si Arduino available, entonces que inicialice entonces todas las variables. Listo. Entonces ya podemos darle construir y ejecutar. Entonces le vamos a dar ejecutar, le damos guardar y me debe aparecer entonces la ventana emergente con mis dos botones de encender y apagar. Ya me aparece el encender y apagar. Cuando le dé encender, entonces debe encenderse el LED. Cuando le dé apagar, debe apagarse el LED. Entonces vamos a cambiar la imagen. Entonces, si le doy a encender, entonces encendió, apagó, otra vez encender, apagar. Entonces ya hemos aprendido cómo usar el serial en modo escritura.